¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a un capítulo de Futuro 360. Hoy vamos a tener una mirada sobre todos los temas que están avanzando a toda velocidad en este mundo que nos toca, el frente climático por un lado y también el tecnológico. Estamos en un momento de mucha además vigilancia epidemiológica a propósito de este terrible hecho de contagio y además muerte a propósito de un brote de anta arriba del crucero que ha sido noticia durante las últimas semanas, pero queremos comprender mejor cuáles son los riesgos, cuáles son las precauciones que debería estar haciendo el país y también el mundo ante este tipo de acontecimientos o qué cosas deberíamos hacer sobre las cosas que están ocurriendo alrededor en materia de contagios y virus a las que deberíamos tal vez poner más atención. Esas preguntas son las que dan comienzo a este capítulo de Futuro 360. Pero antes vamos a irnos al mundo climático, porque hace algunos días terminó la primera conferencia internacional para el abandono de combustibles fósiles en Santa Marta, Colombia. En ella, 57 países se comprometieron a presentar hojas de ruta concretas, específicas, para lograr el abandono del uso del petróleo, el gas y el carbón. El encuentro está impulsado por la frustración que existe de distintas naciones a propósito de la falta de resultados en las cumbres climáticas de la ONU, las COP. Finalmente nos tienen acostumbrados a un fracaso en las negociaciones al cierre de cada una. En el siguiente informe de Camila Sumastre revisamos las conclusiones de este encuentro, también los comentarios respecto de la ausencia de Chile en este hito y cómo se comprometen nuevamente los objetivos nacionales. 31 años han pasado desde la primera conferencia de las partes realizada en Berlín, Alemania. Desde entonces se han celebrado más de 30 cumbres climáticas sin un compromiso explícito de sus 198 miembros que permita abandonar los combustibles fósiles. Amigos, amigas, el texto político que se ha publicado es simplemente inaceptable. No es una base seria para las negociaciones. Faltan la Amazonía, faltan las ciencias. Es en este contexto marcado por años de negociaciones sin mayores consensos el que movilizó a 57 países a reunirse en la primera conferencia internacional para la transición más allá de los combustibles fósiles, liderada por Colombia y Países Bajos. Así que es la primera vez, tras la declaración por la que todos luchamos en Dubái, que el enfoque está cambiando para no limitarse solo a más energías renovables o a una mayor eficiencia energética, sino a una verdadera transición para abandonar los combustibles fósiles. Más que una presión en las COP, un nuevo espacio donde este tema, que era muy difícil de discutir en las COP, va a poder ser discutido. Por lo tanto, genera mejores posibilidades para los países de efectivamente llevar a cabo políticas que les permitan independencia energética. Tras días de conversación, la conferencia llegó a 3 principales acuerdos. Uno de ellos fue la creación de un panel científico que apoyará a los países en el diseño de hojas de ruta con medidas específicas para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Es absolutamente imprescindible que haya unas hojas de ruta dedicados a la eliminación de los combustibles fósiles. Las NDCs son insuficientes porque se concentran solo en emisiones que están circunscritas a las naciones. Deja la NDC entonces un punto ciego, que son las emisiones exportadas. El comité científico principalmente, que va a estar constituido por especialistas en energía, especialistas en clima, especialistas en economía y obviamente mercado, etcétera, va a estar principalmente trabajando en las hojas de ruta y también va a estar el NDC Partnership para ir haciendo compatible estos elementos de la hoja de ruta para el abandono de los fósiles con las NDC. Y si algo quedó claro durante la conferencia es que dejar atrás los combustibles fósiles ya no es solo una discusión ambiental, sino también un desafío económico y geopolítico. Como vimos, el alza de los precios de los combustibles en las últimas semanas, que ha sido muy grave y que va a implicar un alza en toda la canasta básica para las familias, tiene que ver precisamente con la dependencia de los combustibles fósiles. Y además con el hecho de que las cadenas de los combustibles fósiles son relativamente frágiles frente a decisiones de grandes poderes como en este caso fue Estados Unidos al iniciar una guerra con Irán.
Las energías renovables, en cambio, nos permiten independencia energética. Por lo mismo, la segunda y tercera meta serán enfrentar los desafíos económicos de esta transición, considerando que los combustibles fósiles abastecen cerca del 80% de la energía mundial. Por un lado, se propuso descarbonizar las balanzas comerciales con apoyo de la OSD y por otro, trabajar las dependencias económicas que aún dificultan la transición. Esto incluye revisar subsidios a industrias fósiles, restricciones de deuda, así como fortalecer la soberanía energética de los países. Los países ricos están obligados, por derecho internacional, no por caridad, a prestar asistencia financiera y técnica a los países menos desarrollados para que logren hacer su transición, ¿cierto? Pero resulta que esta ayuda ha venido en forma de préstamos. ¿Y qué pasa? Que al final los países que reciben esta ayuda quedan obligados con deudas a los países que prestaron el dinero. Entonces, como que es una cosa cíclica que realmente no funciona. No es solamente reducir, sino que hacia qué cambiamos, hacia dónde cambiamos. Entonces, esta transformación se acordó entre los países que va a ser transformando directamente desde fósiles a energías renovables, con obviamente solar, eólica, la generación, almacenamiento, pero también yendo hacia el transporte. Si bien Chile confirmó inicialmente su participación en la conferencia, finalmente no tuvo presencia oficial en el encuentro. Una situación que ha levantado alertas sobre el camino a seguir para Chile frente a la transición de los combustibles fósiles, considerando que si bien durante el 2025 se presentó el segundo tiempo del plan de descarbonización, todavía persisten desafíos para avanzar en una hoja de ruta más amplia. Vamos a ver si es que este gobierno mantiene esta política de Estado que han diseñado continuamente y en progresión gradual los 5 últimos gobiernos. Ese es el desafío. Ahora, tenemos cierta preocupación. Primera preocupación, no hubo ningún representante en Santa Marta. Si bien es cierto, Chile se inscribió, iba a ir una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, finalmente no llegó. Ahora, la situación de Chile es claramente compleja en este minuto porque acabamos de tener un cambio de gobierno y cuando cambian los gobiernos, cambian todas las como directrices. Entonces, realmente no sabemos qué postura va a tomar Chile en estos temas. Chile tiene un plan actual de descarbonización, que es un paso importante en la dirección correcta. Todavía no equivale exactamente a una hoja de ruta completa para salir de los combustibles fósiles en toda la economía. Si bien esta conferencia buscaba diferenciarse de las cumbres climáticas de la ONU, busca igual aportar con insumos concretos para la próxima COP31 en Turquía. El objetivo es claro, lograr un compromiso y acciones para dejar atrás la dependencia al gas, petróleo y carbón. Llega el momento del ser fantástico aquí en Futuro 360 y para los mayores la siguiente referencia. ¿Recuerdan ustedes a Pepe Le Pew? Ese zorrillo apestoso, coqueto, enamorado, bastante acosador de Looney Tunes. Bueno, hoy queremos destacar en nuestra sección de seres fantásticos justamente a Pepe Le Pew, pero chileno. Un ser que se parece mucho a este conocido famoso de la televisión, no por que tenga su mala conducta, sino porque tiene la misma especie. El chingue es una de las mofetas más australes del mundo. Conocido como zorrillo, el Conepatus chinga o chingue es un mamífero que habita gran parte de Sudamérica, incluyendo Chile, donde se distribuye desde el altiplano hasta la región de Magallanes. Es fácil de reconocer, tiene un cuerpo alargado, patas cortitas, una larga cola y frondosa con un pelaje negro atravesado por franjas blancas, muy característico de su especie. Pero no es solo su apariencia lo que llama la atención. El chingue tiene un rol clave en el ecosistema. Actúa como controlador biológico al alimentarse de insectos, larvas y pequeños vertebrados y ayuda a mantener de esta forma un balance natural. Además, su dieta es muy flexible, incluso come frutos, lo que contribuye a la dispersión de las semillas. Y algo más, puede que sea apestoso, pero jamás perezoso. Porque el chingue es considerado un verdadero ingeniero del ecosistema. Sus fuertes garras logran cavar madrigueras que no solo le sirven de refugio, sino que también oxigenan el suelo y pueden ser usadas por otras especies. A veces reutiliza cuevas abandonadas. Es una persona muy preocupada de la reutilización, que es algo que nos debería pasar a nosotros también. Usa esas cuevas que fueron abandonadas por otros animales como los zorros o los armadillos. Su característica más famosa es sin duda su defensa.
y cuando se trata de defenderse todo vale. Debajo de su cola tiene glándulas anales capaces de expulsar un líquido de olor extremadamente fuerte y apestoso, un mecanismo tan efectivo que le permite huir de la mayoría de sus depredadores y ahuyentarlos antes de que el conflicto ni siquiera comience. Es una especie de bandera blanca, pero olorosa. Definitivamente se siente. De hecho, antes de usarlo, advierte, golpea el suelo y dice, mira, ¿sabes qué? Yo tengo aquí algo importante, eriza la cola y dice, segundo aviso, levanta el cuerpo y dice, por favor no te acerques. Y si la cosa al final no funciona, se lanza. Es que no es casualidad que pertenezca a la familia de Mephitidae, una palabra que deriva del latín mephitici, que significa olor nocivo. Tiene hábitos nocturnos, es solitario. Bueno, con ese olor no debe ser tan famoso, ¿verdad? No debe tener una gran comunidad, es silencioso. El chingue avanza despacio entre los matorrales, casi sin hacer ruido, confiando en una estrategia que le ha resultado millones de años. Y por eso, aunque muchos lo recuerden por su pésima fama, más que por su aporte a los ecosistemas, el chingue tiene más que un motivo para ser considerado como un verdadero ser fantástico. Vamos a ir a una breve pausa en Futuro 360, pero quédense en compañía de CNN Chile. Volvemos. Esta famosa noticia del contagio de anta en un crucero ha recorrido el mundo. Llevamos algo así como 2 semanas viendo una imagen que además nos trae recuerdos de terror, personas con estos buzos blancos completos, y ha habido mucha desinformación, por otro lado, poca información oficial, y esa combinación termina siendo letal. Por eso decidimos traer la pelota al piso. En este caso la pelota es Pablo Vidal, que es infectólogo, especialista, académico, investigador de ISIM-UDD y en este momento asesor de la OMS, así que queremos hablar en serio del tema del anta. Muchas gracias por estar aquí, Pablo. Gracias a ti, Paloma. Pablo, vamos a aprovechar de hacer harta cultura general respecto de la enfermedad misma. Sabemos, hasta ahora los chilenos estábamos acostumbrados a las campañas de verano en las que se nos decía, si vas a ir a un camping, fíjate dónde dejas la comida, déjala cerrada, trata de cuidar mucho tu basura. Por supuesto, si llegas a ver alguna deposición de ratones de cola larga, es una gran alerta, y eso más aún si es en lugares cerrados como una casa que uno arrienda para el verano. Hasta ahí íbamos estupendo, ¿verdad? ¿Cuál es la tormenta perfecta que se produjo aquí que nos hace explicar esta gran noticia global que es el contagio arriba de un crucero? Bueno, el caso del crucero es algo totalmente excepcional que no nos había tocado vivir. Es decir, que se produzca un brote de esta enfermedad en un lugar cerrado que no tiene ninguna complejidad en cuanto a cuidados médicos, ni tampoco muchos recursos como para hacer estudios de qué es lo que está sucediendo. Así que es algo bien excepcional, que ha requerido mucha atención porque surgen una serie de preguntas que en muchos casos no tenemos resuelta. Pero también nos permiten poner una luz sobre cuáles son las características de la enfermedad, las cosas que son y no son. Una de las grandes preguntas a nivel global ¿es esta la próxima pandemia? ¿Cuál es tu opinión? No, en general, este virus Andes se sabe que se transmite persona a persona. Tenemos evidencia epidemiológica sobre todo y genética que se ha transmitido de persona a persona y que han habido brotes. Pero son más bien escasos, ¿no? Pero es infrecuente que se transmita persona a persona. Generalmente la forma de transmisión más frecuente es que uno tenga contacto con el roedor, que es el portador natural del virus. Y ese es como, diría yo, el 95% de los casos
se producen como una zoonosis, como le llamamos nosotros, es decir, un salto desde la naturaleza. Un salto desde una especie a otra. Vamos a los casos infrecuentes que se conocían hasta ahora. Particularmente con esta variante Andes, que tiene la posibilidad de transmitirse persona a persona. Conocíamos algunos casos en Argentina, ¿no? Sí, casos en Argentina y casos en Chile. A esta altura nosotros llevamos 30 años conociendo el virus y estudiándolo y viendo cómo se comporta, tanto en la naturaleza como en los casos que hemos podido seguir, que son en este minuto en Chile sobre 1.400. De esos 1.400, ¿cuántos han sido de persona a persona? Bueno, es bien difícil de saber, pero lo que pasa es que indirectamente, inicialmente, vimos que en Chile se producía una cosa bien particular, que los casos, en vez de ser únicos, es decir, porque si uno se infecta con un roedor, generalmente se infecta una persona. Ajá. Pero habían agrupaciones de casos, es decir, en una localidad, en vez de haber un caso, habían 3, 4 entre vecinos o en casa. Y ahí la pregunta si las 4 personas estuvieron en contacto con el mismo ratón. Claro, entonces, lo primero que tuvimos en duda es si estas agrupaciones de casos se producían porque todos habían hecho lo mismo. Claro. Y habían estado expuestos al mismo factor de riesgo, en contacto con roedores, o había transmisión persona a persona. Claro. Y ¿qué es lo que nos permite diferenciar en primer lugar? Es que generalmente estas agrupaciones de casos no se presentaban todos a la vez, porque si hubiese sido una exposición común a un factor de riesgo en una instancia que se contagiaron con roedores, la mayoría de los casos se habrían presentado en el curso de una semana, con un poquito de diferencia unos con otros. Pero resultaba que se presentaba un caso y 15, 18, 20 días después aparecían casos nuevos, que ese es el periodo de incubación del virus. Entonces empezamos a sospechar que efectivamente había un comportamiento raro, no parecía una exposición única. Bueno, igualmente pueden decir, las personas siguen viviendo en la misma casa, a lo mejor se pusieron después y tuvieron el mismo ratón que está contagiando en distintos tiempos a las personas. Pero apareció otro elemento que esta es una enfermedad que nosotros sabemos que en el 70% de los casos afecta a hombres jóvenes. La edad mediana es más o menos 33 años. El 70-75% de los casos ocurre en hombres. Y empezamos a ver que los casos adicionales en una casa eran mujeres o niños. Entonces también sospechamos que, bueno, esto es una enfermedad que generalmente estábamos viendo con ciertas características epidemiológicas y estas agrupaciones nos cambian lo que nosotros conocemos. Dos preguntas respecto de lo que acabas de decir. Primero, una aclaración. Se ve principalmente en hombres jóvenes porque el contagio es principalmente personas que están trabajando en el campo, ¿no? Exactamente. Entonces, esa es la población que mayoritariamente se expone. Lo segundo es un virus bastante estacional porque el pic de contagios ocurre durante el verano, que justamente es antes de lo que empiezan las campañas que nosotros vemos en la tele, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿no existe una herramienta como, por ejemplo, con el COVID existía toda esta trazabilidad genética del virus? ¿No existe una herramienta que se esté aplicando al ANTA de las mismas características que nos permita dirimir con claridad si es que este viene de una persona o viene de un ratón? Sí, a ver, nosotros trabajamos harto en la secuenciación genética de los virus, pero el problema que nos encontramos con esa diferenciación genética que de repente en forma muy fina nos permite determinar el origen de un virus, es que si 3 personas se contagian de un ratón, se contagian el mismo virus. Claro. Por lo tanto, no nos sirve genéticamente determinar si ese mismo virus se transmitió entre las personas. Y de las dos formas... el virus no cambia por haber pasado por la persona. O sea, si tú te expusiste al ratón, tienes un virus, pero si tú con eso me contagias a mí, yo tengo el mismo que el del ratón, no tengo uno distinto. Esa es una súper buena pregunta que la estamos estudiando, es una muy buena pregunta científica, porque
cuando un virus pasa de una especie a otra, generalmente existe una cosa que se llama el cuello de botella. O sea, uno se puede exponer a un montón de virus, pero uno pasa y te infecta, o unos pocos pasan y te infectan. Por lo tanto, uno puede suponer que el grupo de virus que está en ese ratón es distinto, lo podemos diferenciar del que pasó al ser humano. Ah, claro, es particular, tiene una habilidad adicional respecto del resto. Claro, tiene una habilidad por eso logra pasar. Adicional, y entonces eso es lo que llamamos el cuello botella, exactamente. Y eso estamos intentando saber qué necesita el virus extra estando en los roedores para pasar al ser humano, qué capacidad, podríamos decir. Y es como lo que hablábamos en COVID de esta cuestión Spike, que era súper capaz de agarrarse. ¿Cuál es el superpoder que tiene el virus? Estoy tratando de traducir en lenguaje muy personal lo que nos cuentas, porque nos cuesta entender el mundo de los microbios, ¿no? Sí, bueno, y exactamente en este minuto pareciera que la capacidad, o sea, biológicamente la capacidad de transmitirse persona a persona es independiente del salto que hace de una especie a otra. O sea, primer paso para ponerse más malo el virus es que tiene que pasar de una especie a otra. Segundo, biológicamente el virus tiene que cambiar de nuevo para ser capaz de transmitirse persona a persona. Claro. No es el mismo mecanismo. Claro. Entonces, por ejemplo, un caso que estamos viviendo ahora, un poco previo a este evento del crucero, es la gripe aviar. Vemos que hay transmisión interespecie. O sea que han habido casos de transmisión en el mundo, de aves a seres humanos, pero el ser humano, ahí termina la cadena de transmisión. El virus no ha adquirido la capacidad de transmitirse persona a persona, pero sí de saltar de especie. Si el virus adquiere esa capacidad de transmitirse persona a persona, estamos hablando de epidemiológicamente, de un potencial totalmente distinto de ese virus. Que respecto de que es el anta. Y respecto al que salta de una especie a otra. Y tenemos la impresión, ahora se está hablando un poco más, sobre todo con nuestros colegas argentinos, que hay algunas circunstancias especiales, que no sabemos bien si son las circunstancias o es un virus que tiene mayor potencial de transmisión persona a persona. Y cuando estamos en ese caso, o sea, si nosotros conocemos que hay dos pacientes en una misma casa, las precauciones que tenemos que tomar van a ser totalmente diferentes. Es decir, ante cualquier evidencia que nosotros tengamos que el virus adquirió esa capacidad, vamos a tener que ser más cuidadosos. Ese es un aprendizaje nuevo. El brote que ocurrió en Argentina, que hablábamos de que era un super diseminador. En un cumpleaños, en que 2019, que partió en un cumpleaños y tuvo 4 olas, podríamos decir, 4 periodos de incubación en que aparecían nuevos casos. Ese era claramente un super diseminador, un virus que tenía una capacidad especial, y tuvieron que tomarse medidas totalmente excepcionales, es decir, aislar a todos los contactos por 40 días. En el antivirus nosotros nunca estamos ante esa situación de tener que aislar a los contactos. Pablo, algo que nos deja un poco este episodio, porque voy a tratar de contestar la primera pregunta que te hacía respecto de si esta es la próxima pandemia. La mayoría de los especialistas con los que yo he hablado, infectólogos, es como poco probable que sea anta, ¿no? Por las características del virus, por lo excepcional que es el contagio entre humanos, por la alta letalidad que tiene, también es otro elemento que es fuerte, porque tú al principio decías, en ese barco está súper malas las condiciones porque no tienen, por ejemplo, tratamientos especiales que son los que se requieren cuando un virus anta se complica. Esta ventilación que es externa, más una UCI de alta complejidad, por supuesto que en un crucero no hay eso, ¿no? Entonces eso también hace que la gente se muera más.
Y además no tenemos una vacuna contra el ANTA. O sea, hay varios factores que ya comprendimos respecto de COVID, que aquí uno los aplica, y aquí como que parece que no tendría el mismo potencial que tiene COVID. Pero tú mencionabas y ponías la luz sobre la gripe aviar. La gripe aviar, si siguiera mutando para transmitirse con mayor eficiencia entre humanos, ¿ahí sí sería una alerta mucho más grave? Sí, efectivamente, ese es el temor, es decir, si biológicamente adquiere la capacidad de transmitirse persona a persona, un patógeno que es grave de por sí, sí es un riesgo de que produzca un evento pandémico como el que conocimos con el COVID. Se me pasó contestarte específicamente tu pregunta con respecto al potencial pandémico de este virus. Y la verdad es que la impresión que tenemos es que es un virus que requiere, incluso para transmitirse persona a persona, mucho más que un contacto casual, como fue el COVID. Entonces, se ve como muy difícil que este evento... Claro, requiere contacto estrecho o estrechísimo, leía yo en un informe. Sí, un contacto más íntimo. Eso está por verse, porque no conocemos bien las características epidemiológicas de los contactos que tuvieron, pero sí se ve que es mucho más contenido, que es más difícil de transmitir y que ha sido mucho más contenido. Entonces, no estamos en presencia de un riesgo, de una expansión importante de este brote. Eso no quiere decir que no vayan a aparecer nuevos casos, porque pueden aparecer casos nuevos en las próximas semanas. Claro. Pero no una aparición de un mayor número de casos exponencial, podría ser. Ya, era importante despejar eso, pero también avanzar hacia al otro punto que tú estabas señalando, que es igual, o sea, los virus son siempre un proceso, una historia en desarrollo, porque pueden adquirir nuevas capacidades en el fondo, en el proceso, mientras se van contagiando otras especies, y en este caso entre los humanos, como este caso que veíamos de Argentina, que nos hace mirar de otra manera la prevención. Me comentaba otro especialista que ustedes habitualmente cuando se encuentran con un caso de ANTA, los tratamientos son bien sencillos, el personal médico está con mascarilla, se preocupan todos de la higiene, etcétera, pero que ahora que sabemos que existe eventualmente un potencial de que exista nuevamente un supercontagiador, tal vez deberíamos cambiar las medidas de cuidado y de prevención frente a un contagio. Sí, así efectivamente se está pensando. De hecho, el CDC en Estados Unidos y la OMS han sacado nuevas normas de aislamiento y de protección. Pero nosotros también tenemos el siguiente antecedente. Todo nos indica que la transmisión de este virus, el antivirus que se transmite persona a persona, ocurre antes de que la persona se enferme grave, antes de que sea hospitalizado, antes de que llegue a tener que intubarse o a tener que tomarse medidas especiales en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, pareciera ser que este virus se transmite cuando uno no sabe que uno lo tiene, o cuando está recién enfermo con los primeros síntomas. Entonces, es más difícil protegerse. Por supuesto. Protegerse frente a lo invisible, por eso decía. Claro. Tú antes dijiste 18 días de periodo de incubación. Yo leía, quiero juntar la información que hay disponible, porque de verdad creo que todavía es un poco confusa. Yo leí en un instructivo que había entre 4 y 8 semanas de incubación. ¿Es tan grande la 2 meses antes? ¿Puede estar el virus? El periodo de incubación que nosotros medimos para el virus Andes fue el mínimo 9 días, ¿ya?, desde la exposición a los primeros síntomas, a un máximo de 39 días. Okay. 39 días es cerca de 6 semanas. Okay. Y nosotros calculamos la media, y la media son 18 días. Pero es un rango muy grande, o sea, en ese sentido el peligro es alto. El rango es muy grande, y eso en general desde el punto de vista para los epidemiólogos significa que si tú quieres aislar a alguien para que no contagie a otro, es un periodo súper largo de aislamiento. Súper. Otro punto importante,
estuve revisando la Asociación de Infectólogos de Estados Unidos, hicieron una conferencia que la dejaron pública y planteaban su preocupación por la falta de avance en justamente curas en torno a este virus, vacunas, anticuerpos monoclonales, etcétera. Cuéntanos un poco en qué está eso y cómo ven ustedes, siendo parte de una comunidad que está todo el rato vigilando muchos tipos de virus. ¿Cuál es la relevancia que deberíamos poner en la investigación para este en particular? ¿O recomienda más bien que estemos, por ejemplo, con más plata y más esfuerzos en aviar, en gripe aviar? A ver, este es un virus que es poco frecuente en todo el continente. Hay aproximadamente 300 casos al año, pero tiene la particularidad de que es muy grave. O sea, el 30% fallece, por decir un número promedio. Hay años que menos que más, pero son 300 casos. Y de ellos mueren 100, por ejemplo. En Europa y en Asia hay aproximadamente 25.000 casos de infecciones por hantavirus que producen una enfermedad un poquitito más moderada, porque afecta principalmente el riñón. Nosotros tenemos la mala suerte que nuestro virus americano afecta el corazón y el pulmón, que son dos órganos vitales. En el caso del virus europeo afecta principalmente al riñón, entonces es una enfermedad menos grave y con mucho menos letalidad. A lo que iba yo es que cuando uno tiene una enfermedad que tiene 300 casos en el continente y que se muere un tercio de los pacientes, la podríamos llamar una enfermedad huérfana. O sea, no va a haber mucho interés de desarrollo, ni de tratamiento, ni de muchos estudios, porque en el fondo como problema de salud es bien acotado. Ahora, obviamente que nosotros defendemos que sí debiéramos preocuparnos y tenemos algunas bases para ello. Uno es la transmisión persona a persona, 2, que afecte a personas jóvenes que estaban previamente sanas, que no tenían por qué morirse y resulta que un tercio de ellos está en alto riesgo. Así que, pero lo calificamos como una enfermedad en que desde el punto de vista comercial no hay mayor interés para tratarla. Para invertir, porque cualquier producto que tú saques como tratamiento, como vacuna, en general podría tener como una baja claro, utilización. Caro, Pablo, te quiero... Igualmente, dicho eso, hay muchas enfermedades que están en la misma condición, que son muy poco frecuentes y que son graves y que por lo tanto estamos investigando, y yo creo que este brote en el crucero va a producir una motivación por tener soluciones. Tenemos antivirales, tenemos antagonistas de las moléculas que nos están produciendo daño, las moléculas inflamatorias. Tenemos anticuerpos monoclonales que están en desarrollo, pero que se han visto detenidos un poco por el alto costo que significa comenzar a producirlos para uso en humano. Claro. Pablo, te quiero agradecer mucho por esta conversación. Igual siempre sirve para poner el foco sobre todas las enfermedades que igual están alrededor de nosotros y volver a poner sobre la mesa los virus, que tú sabes que estamos en un momento medio antivacuna, así que vale la pena volver a tirar arriba la agenda de prevención a nivel global. Así que muchas gracias por estar aquí. Así es, gracias a ustedes. Es muy importante que se realice un esfuerzo de educación permanente en este sentido. Nosotros los invitamos a todos ustedes a revisar el seguimiento que hemos hecho de este caso, pero también a, si está dentro del grupo de riesgo, por ejemplo, de la campaña de influenza, vaya a vacunarse o lleve a los suyos, porque América Latina ha tenido una historia muy buena en materia de prevención y avance de las políticas de vacunación que hemos visto mínimamente afectada, no sé si mínimamente, pero afectada durante el último periodo. Vale la pena recuperar ese liderazgo para poder proteger a la población de todo el continente. Vamos a una pausa y volvemos con más. ¿Conocen ustedes el concepto de inteligencia artificial agéntica?
Es un tipo de tecnología que lleva al usuario al siguiente nivel de interacción. Hay distintos casos de éxito implementados en Chile y fueron presentados en el evento Agentforce World Tour Santiago 2026, una edición que reunió a más de 800 representantes de esta industria tecnológica, en la que pudieron conversar sobre los distintos usos que se pueden dar a la inteligencia artificial en esta nueva versión, Agéntica. En el siguiente informe, presentado por Salesforce, revisamos algunos detalles. ¿Cuántas veces has comprado algo por internet y no puedes esperar a que llegue a tu casa? Sin embargo, a veces el pedido, por razones inesperadas, se retrasa o llega con algún problema. Eso es parte del proceso de postventa, una experiencia que el Grupo Falabella buscaba mejorar. La experiencia no termina hasta que tú recibes en tu casa lo que compraste. Y muchas veces hay situaciones que impiden que esa experiencia sea perfecta, y por eso es que la postventa es importante. Para escalar el negocio en su conjunto, la venta, también la postventa tiene que escalar. Y eso es lo que estamos tratando de resolver. La solución llegó a través de su canal de WhatsApp, un chatbot potenciado con inteligencia artificial Agéntica. A diferencia de un bot tradicional, esta tecnología no solo responde preguntas, sino que percibe el contexto, razona sobre él y actúa según lo que el cliente necesite. Por ejemplo, si tu pedido no ha llegado, envías un WhatsApp. El agente detecta el problema, te informa del retraso, te entrega la nueva fecha de entrega y te ofrece opciones concretas, como la devolución, el cambio o reclamo. Todo esto en un solo mensaje. Ahí ya eso es mucho más entretenido, porque además de entregar información, se genera una acción, que básicamente una base de datos bien sólida, bien estructurada, que le permite entregar al agente la información que nosotros le damos. Uno, está disponible, yo la cargo en la base, en menos de 10 minutos ya está disponible para todos mis clientes, lo que yo cargo ahí. Pero además es súper consistente. La gente no se equivoca. Mientras ese artículo esté cargado en la base de conocimiento, esa información se transmite en forma consistente a todos los clientes. En menos de un año, WhatsApp se convirtió en el canal de comunicación más utilizado por los clientes de Falabella, acumulando más de un 80% de valoraciones entre 4 y 5 estrellas. Este caso de éxito fue uno de los protagonistas del Agentforce World Tour Santiago 2026, evento organizado por Salesforce. En su nueva edición reunió a más de 800 representantes de empresas e industrias tecnológicas para conversar cómo la inteligencia artificial Agéntica está transformando su mundo. Es nuestro foro de invitación e innovación de tecnología Salesforce para la comunidad local. Contamos novedades, contamos la visión de empresa Agéntica, que es el tema que convoca hoy. No solo usamos AI en nuestra vida cotidiana con un ChatGPT y un Claude, sino que hoy la tecnología de AI puede impactar, generar valor y eficiencias en la vida corporativa. El concepto clave del evento fue el de empresa agéntica, aquella donde las personas y los agentes de inteligencia artificial trabajan de forma coordinada. La IA generativa, la que mejor conocemos, responde a una instrucción puntual. Le haces una pregunta y te entrega una respuesta. La IA agéntica, en cambio, va varios pasos más allá. Actúa, aprende, se adapta y también razona. Un agente es un sistema, así que parte de ese sistema es el acceso a modelos de lenguaje. El software puede razonar. Hay muchos componentes tecnológicos que permiten al software poder razonar y tener percepción. Además de razonar, es parte de un flujo de trabajo complejo y ejecuta tareas sin supervisión, sin intervención humana. Y con cada ejecución, cada interacción, el software puede adaptarse y mejorar, así que hay una lógica de razonar. Está la habilidad de ejecutar sin supervisión. Según un estudio de la consultora Gartner, para 2030 el 75% del trabajo será realizado por humanos en colaboración con inteligencia artificial. La IA agéntica es un ejemplo de esas labores conjuntas, al conocer el ecosistema de trabajo y hacerse cargo de las tareas repetitivas para los humanos. Hay adaptabilidad. Diría que este viaje no se trata más de transformación tecnológica, sino que de transformación relacional. Cuando diseñas un proceso e incluyes agentes, acabas liberando alas para hacer trabajo de alto impacto.
El mayor beneficio es que las empresas tendrán relaciones más saludables, tendrán negocios más saludables, tendrán resultados más saludables. Relaciones saludables que se traspasan al vínculo con los clientes. Por ejemplo, ¿alguna vez te ha pasado que tienes que pagar la cuota de tu tarjeta de crédito y no recuerdas cuándo era la fecha límite? Puede ser una situación estresante y por sobre todo muy delicada. Son este tipo de escenarios que tuvo Banco Ripley en mente a la hora de sumar agentes en sus canales de atención. Finalmente era una máquina tratando de entender a una persona y evidentemente ahí teníamos una oportunidad para poder trabajar de manera mucho más agresiva con una solución world class, la cual nos permitiera finalmente poder comprender mejor al cliente y con esa comprensión darle lo que él realmente estaba buscando. Ahora, su agente de IA habla con clientes desde su sitio web, aplicación móvil y WhatsApp. El desafío era superar las limitaciones de los sistemas automatizados anteriores, que funcionaban con reglas fijas y no lograban comprender realmente lo que el cliente necesitaba. Ahora no solo te ayuda a invertir u ordenar tus pagos, incluso puede recomendarte tiendas que tengan descuento con tu banco y que también estén cerca tuyo. Da una capacidad extra que no teníamos de poder darle una solución finalmente que es lo que busca el cliente. El cliente lo que quiere es una atención 24/7 de manera omnicanal. A veces nos escriben por WhatsApp a las 11 de la noche y evidentemente lo que buscamos es que en ese primer contacto poder entenderlo, resolverle los dolores que tiene y creo que esa ha sido la gran ventaja que hasta el momento hemos logrado encontrar en conjunto con Salesforce para nuestros clientes. Inicialmente, Banco Ripley comenzó a trabajar con agentes en un modelo piloto y al tener resultados favorables decidió implementarlo de manera oficial. Chile no es ajeno a esta tendencia, aunque aún tiene camino por recorrer. Según los especialistas, el mundo empresarial chileno tiene un gran potencial para adoptar esta tecnología y no quedarse atrás. Chile está en pilotos y en evaluación un porcentaje importante y poniendo productivo el AI en un 4%. Hay que invertir en procesos para buscar eficiencia, hay que invertir en la gente para darle herramientas y conocimiento que puedan sentir que el AI viene a trabajar con nosotros, no es sin humanos, es humanos y agentes. La combinación de la transferencia de trabajo de bajo valor y la elevación de la humanidad para enfocarse en el trabajo de alto valor, esa combinación es lo que va a separar a las empresas agentes de las empresas que, francamente, creo que están en un camino de irrelevancia. El Agentforce World Tour Santiago 2026 fue solo una parada de una gira que ya recorrió República Dominicana y Argentina, y que continuará por América Latina en países como Perú, México y Brasil. El mensaje es claro. La era de las empresas agénticas no es una promesa del futuro, sino que ya está ocurriendo. Llega el momento de las buenas noticias en Futuro 360, un lugar donde articulamos todas esas novedades que trae la ciencia. Muchas veces podemos creer que es solo un investigador escribiendo un libro, pero detrás de esa investigación y de todas esas investigaciones silenciosas en el mundo, se salvan vidas, se transforman realidades, resolvemos problemas antiguos, cambiamos el rumbo de la especie. Y es por eso que hoy vamos a partir nuestra sección de buenas noticias de la mano de los prometedores resultados que han obtenido en un ensayo clínico realizado en nuestro país, la investigación sobre la vacuna chilena contra el melanoma. Esta es una inyección que tiene entre sus componentes proteína de este molusco que amamos, el loco. Se trata de Trimelvax, una inmunoterapia desarrollada por la empresa OncoBiomed junto a la Universidad de Chile. El análisis se hizo en pacientes del Hospital Salvador diagnosticados con melanoma metastásico que no respondieron a tratamientos convencionales. La vacuna combina extractos de células tumorales y proteína del molusco chileno conocido como loco y tiene como objetivo activar el sistema inmune para atacar las células cancerígenas. En esta primera fase se estudió la seguridad de la vacuna en 17 pacientes. De ellos, 9 tuvieron reacciones adversas, en su mayoría síntomas leves como fatiga, cefalea, dolor en el lugar de la inoculación.
y sistemas, son síntomas que vemos también en casos como la de la vacuna de la influenza. En tanto, solo 2 tuvieron mayores síntomas, pero no requirieron hospitalización. Si bien este ensayo no tenía como objetivo medir la efectividad, un paciente mostró regresión de la metástasis pulmonar y 6 lograron estabilizar la enfermedad, alcanzando una tasa de control cercana al 41%. Además, se observaron señales de activación del sistema inmune en los pacientes. Aunque se trata de un estudio preliminar, los investigadores destacan que los resultados abren hacia las posibilidades de avanzar hacia ensayos clínicos mayores que tengan más escala también, no más casos. Escuchemos entonces las declaraciones de uno de los investigadores, Flavio Salazar. Se pudo determinar que la terapia es bastante, digamos, benigna en el sentido de que no genera efectos adversos graves, es bien tolerada por los pacientes, pero además mostró signos importantes de inducción de respuesta inmunológica y también algunos efectos clínicos, incluso con reducción de algunos tumores. Esto también es bien importante desde el punto de vista de que la ciencia chilena se posiciona. Seguimos investigando a pesar de las dificultades que muchas veces tenemos. Eso nos pone muy contentos porque nos permite profundizar en esta investigación y proyectar eso al futuro, ensayos clínicos fase 2, fase 3, que puedan permitir que en un futuro cercano los pacientes con este tipo de cáncer puedan tener un tratamiento que sea efectivo. Y la Organización Mundial de la Salud aprobó por primera vez un tratamiento contra la malaria destinado a recién nacidos y lactantes. Con esto se marca un avance crítico frente a una enfermedad que afecta principalmente a los países de África. Es artemetherlumefantrina, la primera formulación diseñada específicamente para lactantes. Hasta ahora, este grupo etario era tratado con medicamentos pensados para niños mayores, lo que definitivamente aumentaba el riesgo de errores en la dosificación, efectos secundarios y toxicidad. África concentra el 95% de los contagios y los menores de 5 años representan la mayoría de los fallecimientos. Solo en 2024 la malaria registró 282 millones de casos y más de 610.000 muertes en 80 países. La OMS indicó que esta aprobación va a facilitar el acceso al tratamiento y ayudará a cerrar una brecha histórica que afecta a cerca de 30 millones de bebés que nacen cada año en zonas endémicas. El organismo advirtió además que la resistencia a medicamentos, fallas en el diagnóstico y sistemas sanitarios débiles siguen dificultando el control. Pero ojalá este sea el inicio de una historia como la que contamos nosotros en Chile en torno al virus sincicial. Que todas esas guaguas puedan sobrevivir y tener una mejor vida. Durante toda esta semana, Chile será la sede de Blue Week 2026, un encuentro internacional que reúne a científicos, autoridades, inversionistas, startups para impulsar soluciones oceánicas frente a la crisis climática. El evento ocurre en Puerto Montt y Santiago con una agenda centrada en innovación climática, economía azul, políticas públicas vinculadas al mar. La iniciativa, organizada por el Clúster Climático para la Innovación Oceánica 5, junto a actores públicos y privados, está entre las actividades que tiene como foco poner al océano al centro. Destaca en este evento el Blue Demo Day, que es un espacio donde startups presentan proyectos de innovación oceánica ante inversionistas y delegaciones internacionales. Además, durante el miércoles 13 se realizará en Santiago la Alianza Sur Global Chile-Sudáfrica, enfocada en el desarrollo conjunto de innovación e investigación oceánica. La programación completa tiene encuentros entre científicos, gremios parlamentarios para debatir y transformar la evidencia científica en políticas públicas. Los organizadores aseguran que el objetivo es posicionar a Chile como un referente global en economía azul y desarrollo sostenible ligado al océano. Sobre la importancia de este encuentro nos habla María José Urrutia, directora de CINCO y Senior Ocean Fellow de Ocean Vision. Nos rodean más de 5.000 kilómetros de costa. El mayor activo de nuestro planeta es el océano y hoy día está en riesgo. Es por eso que en estos 4 días vamos a tener una semana hablando sobre innovación, tecnología, ciencia, actividad económica y voluntad legislativa.
te invitamos a ti a ser parte de una conversación que es relevante para el planeta, es relevante para la actividad económica de Chile, pero sobre todo es una oportunidad única para nuestro país para poder diferenciarnos y poder contribuir a la acción climática de una manera concreta, con ciencia, con participación ciudadana y también con todas las industrias que están representadas en esta instancia. Y dos inventores chilenos, Aníbal Montalva y el arquitecto Miguel Ángel Fernández, fueron seleccionados como finalistas en la categoría Países no pertenecientes a la Oficina Europea de Patentes del Premio Inventor Europeo 2026. Eso gracias al desarrollo de un biofiltro vivo capaz de reducir en más de un 90% el material particulado y los olores generados por humo de estufas e industrias. El sistema funciona a través de una estructura con plantas y microorganismos que absorben y descomponen contaminantes del aire, transformándolos en nutrientes. La tecnología busca enfrentar los problemas de polución en Chile, especialmente en esas zonas donde la calefacción a leña es ampliamente utilizada. El biofiltro puede ser instalado en viviendas, espacios públicos e industrias, consume poca energía y representa una alternativa más sustentable y económica frente a los sistemas tradicionales de limpieza de aire. A partir de esta innovación, los inventores crearon la empresa Filtro Vivo, cuya tecnología ya ha sido implementada en distintas regiones del país. Los ganadores del premio serán anunciados el 2 de julio de 2026 en Berlín, Alemania, durante una ceremonia organizada por la Oficina Europea de Patentes. Así que un invento chileno ganándose los premios de la Oficina Europea de Patentes. Así lo queremos ver. Y hasta aquí llega este capítulo de Futuro 360. Hemos hecho un recorrido, como les decía, por la realidad ambiental, la realidad microbiológica, le dimos harto a los microbios, y a los avances de la ciencia que nos permiten hablar hoy de todas las transformaciones que están ocurriendo en nuestro planeta. Tratamos de acompañarlos en este tiempo aceleradísimo de información y para eso estamos siempre abiertos a través de todas nuestras redes de Futuro 360, a través de CNN Chile, en nuestro canal de YouTube y en nuestra cuenta de Instagram. Nosotros nos vemos muy pronto con más de la ciencia y el futuro en Futuro 360.